Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Escuchemos el último informe de la Casa Blanca. Hay un miedo constante en Estados Unidos con la posibilidad de una gran y terrible recesión. Veamos lo que tienen que decir, cuáles son sus últimos anuncios. Así que comenzamos. Queríamos asegurarnos de tener una conferencia de prensa hoy. Como saben, el presidente tiene una agenda bastante apretada hoy. Él va para la CIA, va a ser una sesión breve. Les pido disculpas de antemano, pero queríamos que tuvieran la oportunidad de hacer preguntas. Hoy nos acompaña Jane Klein, directora de la Oficina de Política de Género de la Casa Blanca, designada por el presidente Biden al comienzo de su gestión. Al establecer esta oficina, el presidente Biden cumplió la promesa de crear un equipo en la Casa Blanca respaldado por todo el gobierno para defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad. Una de sus funciones fue encabezar el Consejo de Política de Género junto con otros funcionarios aquí en la Casa Blanca para que todas las acciones políticas fueran consideradas bajo un intenso proceso para determinar cuáles serán las más significativas. Bien. Gracias por invitarme hoy. Como decías, cuando se tomó la decisión, el presidente de inmediato tomó decisión sobre su autoridad ejecutiva para defender los derechos reproductivos. Y como saben, acaba de firmar una orden ejecutiva que edifica sobre eso. Así que hablemos un poco de lo que contiene esta orden ejecutiva. Salvaguarda el acceso a servicios de salud reproductiva, junto con las medidas que ha tomado el Departamento de Salud y Servicios Sociales para que los medicamentos para el aborto y anticonceptivos de emergencia y anticonceptivos de uso prolongado sean accesibles, así como el compromiso del Departamento de Justicia de combatir cualquier tentativa de coartar el derecho de las mujeres a viajar fuera del Estado para recibir atención médica. También se protege la privacidad de los pacientes y su acceso a información precisa, elaborando aún más sobre medidas que ya se están tomando para asegurar que los médicos y proveedores médicos y los planes de seguro sepan que con excepciones limitadas no están obligados y ni siquiera se les permite dar a conocer la información privada de los pacientes. También se promueve la seguridad de los pacientes, proveedores y clínicas. Y finalmente se coordina la aplicación de esfuerzos federales para proteger el acceso a la atención médica y a la salud reproductiva. Trabajando con colegas de toda la Casa Blanca y de todo el Ejecutivo, mi equipo ha trabajado sin parar desde que se filtró el borrador de la decisión de la Corte Suprema en mayo y seguimos evaluando todas las opciones y medidas que podamos tomar. Como decía Karine, tenemos poco tiempo, así que paso a sus preguntas. El Ejecutivo está considerando que el Medicaid pague por los viajes de la gente. El presidente mencionaba que esto podía ser muy útil de inmediato. ¿Por qué no se incluyó esto en el plan? Y segundo, en sentido general, hay algo de frustración entre quienes apoyan el derecho al aborto, que este gobierno no esté actuando con suficiente celeridad, habiendo cosas que se pudieron hacer desde el comienzo, sabiendo lo que se venía. En cuanto a su primera pregunta sobre Medicaid, como sabe y escucharon del presidente el día de la decisión y hoy, como parte de su orden ejecutiva, estamos muy concentrados en proteger el derecho a viajar. El secretario de Justicia emitió una declaración sobre eso el día de la decisión y ha seguido alerta para que ninguna mujer, ninguna persona que esté buscando un servicio médico en un estado donde es legal, se le impida hacerlo. También estamos considerando todas las opciones para determinar cómo defender ese derecho a viajar. En un sentido más general, no estoy de acuerdo con la premisa de su pregunta porque creo que lo que hizo el presidente desde el primer día fue significativo.
tomó medidas inmediatas para asegurar que los medicamentos para el aborto estuvieran accesibles. Un alto porcentaje de los abortos en el país se efectúan mediante medicamentos, así que es importante que la gente tenga información precisa sobre estos medicamentos y el derecho a utilizarlos. Una falacia que está circulando es que esto es ilegal en todo el país. No es así. La orden ejecutiva abunda sobre esto para que la FDA tenga el respaldo necesario para seguir el proceso científico y que la gente tenga la información que necesita para tener acceso a estos medicamentos cruciales, así como anticonceptivos, que como destacamos, la Corte Suprema también está cuestionando esto. El otro elemento, cuando se filtró la decisión hace 2 semanas, además de estas medidas inmediatas del Ejecutivo, el secretario Becerra de Salud y Servicios Sociales tomó medidas de inmediato cuando el presidente estaba de viaje, estaba en Europa. Cuando el presidente regresó, en su primer evento público se reunió con 9 gobernadores demócratas que están a la vanguardia para hablar de qué es lo mejor que se puede hacer para ayudarlos y qué pueden hacer ellos por cuenta propia para garantizar los derechos reproductivos en sus estados. Y como dijera el presidente, no se puede resolver por decisiones ejecutivas lo que ha hecho la Corte Suprema. La Corte Suprema ha arrebatado un derecho constitucional que fue precedente durante casi 50 años y él está consciente y todos estamos conscientes que esto no se puede remediar por vía de decisiones ejecutivas y la forma más rápida de corregir esto es convirtiendo Roe en ley. Pero eso no significa que no vamos a tomar las medidas que el presidente ha tomado hoy y las medidas más apropiadas. Pero hay frustración. No hay duda que hay frustración, indiscutiblemente. Cualquiera que haya conversado con un estadounidense, hay frustración sobre el tema del aborto. Así que parece haber una desconexión entre lo que está ocurriendo y el mensaje. Bueno, si usted analiza lo que dice Planned Parenthood sobre estas medidas, ellos lo describen como pasos importantes. Yo he estado en contacto permanente con distintos sectores y coaliciones del país, defensores de los derechos de las mujeres, derechos reproductivos, derechos civiles, empresas, proveedores médicos, la Asociación Médica de los Estados Unidos y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Consideran que son medidas importantes para proteger estos derechos y defiende su responsabilidad de prestar los servicios que tienen que prestar. Es una responsabilidad, pero también les da una salvaguarda en estos tiempos en que ya estamos experimentando estas situaciones, este caos legal serio. Así que me parece que estamos tomando medidas serias y vamos a seguir buscando formas de hacer lo que sea más significativo. Una pregunta sencilla, ¿van a respetar la enmienda Hyde o no? ¿Puede responder eso? Sigo confundido respecto a qué es lo que hace esta orden. Aquí dice que se le instruye al secretario Becerra que identifique posibles acciones que se pudieran adoptar. Se le dice a la Comisión Federal de Comercio que considere otras medidas, que se estudie la protección de información. Se habla de proteger la seguridad de las personas, pero no dice cómo. ¿Cómo es que algo de esto actualmente sirve para lo que usted dice? Simplemente repite lo que el presidente dijo que quería hacer, pero él y el señor Becerra ya han dicho que tienen las manos atadas. Y el secretario Becerra dijo que aquí no había una panacea. ¿Qué se puede hacer mañana? Hay muchos elementos aquí. Primero que nada, en cuanto a la privacidad, lo que estamos viendo es un asalto a la privacidad de la gente y hay dos aspectos aquí para encararlo. Segundo, a través de la Comisión Federal de Comercio. Bueno, se le pide a la Comisión Federal de Comercio que considere medidas. ¿Qué quiere que hagan?
La Comisión Federal de Comercio es una entidad independiente. El presidente no les puede obligar. Por eso la orden ejecutiva lo plantea de esa forma. Creo que la Comisión Federal de Comercio está considerando asegurar que la información personal de la gente sobre su salud no sea comercializada, que la información que usted busca en Google no se disemine. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones y ciertamente yo no, pero el presidente no les puede obligar a adelantar ningún tipo de acción, pero pueden aclarar sus políticas y eso es lo que les pide esta orden ejecutiva. ¿Saben qué políticas quisieran que aclarara? Específicamente. Ellos son los expertos, así que ellos decidirán y harán los anuncios y creo que van a asegurar que la información confidencial de la gente esté protegida en Internet, que la gente tenga acceso a información precisa. Esto es lo que podrán hacer. Y en cuanto al secretario de Salud y Servicios Sociales, él no es una entidad independiente. ¿Por qué no se le dan instrucciones específicas? ¿Qué quieren que haga? Lo que le pide la orden ejecutiva es que elabore un plan en cuestión de 30 días. Como usted dice, el presidente ha hablado de estos puntos y el secretario ya está trabajando en esta materia. Y lo que él está pidiendo es un plan deliberado para asegurar que los medicamentos para el aborto estén disponibles, para apoyar a la FDA en sus determinaciones científicas, para que medicamentos cruciales que han sido legales durante 20 años estén disponibles y para tomar otras medidas. Para darle otro ejemplo, el cuidado médico de emergencia. Tenemos que asegurarnos que cuando alguien llega a una sala de emergencia con un embarazo, reciban la atención necesaria y que no los rechacen porque el proveedor no sabe si tiene el requerimiento legal de que se le preste servicio. Así que estos son lineamientos que puede emitir el secretario y lo va a hacer para aclarar qué tipo de tratamientos necesita una persona cuando llega a una sala de emergencia. Lo mismo ocurre con las farmacias. Las farmacias no saben actualmente si pueden dispensar metoprestón, un medicamento para inducir el aborto, y se usa también en abortos espontáneos. Así que el secretario puede actuar mediante lineamientos del Departamento de Salud y Servicios Sociales para aclararles a las farmacias cuáles son sus responsabilidades y sus derechos para que no se sientan en peligro. La Casa Blanca dijo que esta medida ejecutiva va a ampliar el acceso a los medicamentos para inducir el aborto. Específicamente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? Eso es lo que estamos tratando de que nos lo diga el secretario. Lo que noté de inmediato es que la FDA está actualmente adelantando un proceso. Ellos son independientes y toman sus propias decisiones científicas para extender permanentemente lo que hicieron en abril. En abril dijeron que los medicamentos para el aborto deberían ser accesibles a través de telemedicina para adquirirlos por correo. En este momento están adelantando un proceso científico. No podemos interferirlo, pero el secretario ha expresado su apoyo. También se está lanzando un portal reproductiverights.gov con información y para facilitar el acceso a medicamentos, así como los anticonceptivos también. La anticoncepción corre peligro en muchos estados porque se están aprobando leyes que indican que el embarazo, que la fertilización, que el embarazo comienza con la fertilización. Así que tenemos que aclararle a la gente qué es lo que tienen o no a disposición. Para aclarar, pareciera que esto es como el juego de las expectativas. Van a ampliar el acceso a los medicamentos, pero no hay detalles ni medidas concretas. Hasta que el departamento se pronuncie en 30 días. No, sé que suena frustrante porque estamos actuando, pero el presidente ya está
tomando medidas. El secretario de Justicia ya dijo que se iba a proteger el derecho de la gente a viajar, y en cuanto a si la metoprestol debe recetarse y bajo qué condiciones, la FDA ya se pronunció hace 20 años que esta era una medicina segura. Al mismo tiempo, estamos pidiendo que nos mantengamos alertas y sigamos con este trabajo para que así sea. Como he dicho, esto no se va a resolver mediante una sola actuación. Con todo el trabajo que hemos hecho antes y después de la decisión, y vamos a regresar. Este reporte es solo un paso del proceso. ¿Puede responder a mi pregunta? Es muy simple. Las autoridades dicen que esto no está bajo consideración. Bueno, como usted dice, estamos considerando todo. Nada se ha descartado aún. Las opciones siguen abiertas. Cuando hablamos de una emergencia de salud pública, sabemos que se trata de ver que hay fondos, hay una pequeña reserva para ello. Esa no parece ser la mejor opción, pero tampoco se libera autoridad legal. Así que por eso no hemos hecho eso todavía. Los estadounidenses a favor de la vida tienen una pregunta. El senador Marco Rubio dice que el gobierno federal no puede proveer fondos para viajar para someterse a abortos. Por favor, siéntese, está siendo maleducado con sus colegas. El presidente hoy alentó a la gente a votar y decía, si quieren cambiar esta situación, tienen que hacerlo en las urnas. ¿Sugiere esto que el presidente llegó al final de la línea de lo que puede hacer? No. Significa que este es un paso importante y vamos a seguir considerando otras opciones que sean legalmente apropiadas. Y sobre privacidad, la Casa Blanca está alentando a la gente en los estados donde se va a proscribir el aborto a que no utilicen ciertas aplicaciones, búsquedas en Google sobre fertilidad. No voy a decir que estamos dándole instrucciones a la gente, pero la gente debe tener cuidado. Una de las cosas que decía el Departamento de Salud y Servicios Sociales en el portal y por otros medios, daba instrucciones de cómo borrar ciertas aplicaciones que puede haber en su teléfono. Si usted se quiere proteger, puede hacerlo. El presidente o su gobierno están recomendando que se eliminen restricciones de la FDA. El presidente no puede hacer esto. No que levanten restricciones, sino que las definan claramente quién puede recetar o quién puede vender metoprestol. Usted decía que la decisión de la Corte se filtró hace 2 semanas, fue hace 6. Correcto. ¿Qué otras medidas están planteadas? Yo no voy a adelantar nuestros procesos, pero todo esto de lo que usted ha escuchado y que se ha sugerido, que lo han sugerido miembros del Congreso, las cosas que hemos considerado, hay opciones que no parecían viables en este momento. Y sobre la píldora, ¿están considerando medidas para que sea más fácil que la gente las compre sin receta? Nuevamente, la FDA tiene que adelantar sus procesos. En la actualidad, el medicamento no está disponible sin receta. Y esta es la recomendación de la FDA. Es muy específica. Así que no puedo responder sobre qué pudieran hacer en el futuro, pero en la actualidad es un medicamento bastante regulado.
Una de las medidas anunciadas hoy fue la de crear una fuerza de tareas. ¿Por qué no se hizo cuando se filtró la decisión de la Corte? Bueno, se ha hablado de una fuerza de tareas, etcétera. Ha habido reuniones durante semanas desde que se filtró la decisión para sopesar todas las opciones. Esto formaliza el proceso interagencias en el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Sociales, todas las entidades en la Casa Blanca. Y la razón por la que decidimos formalizarlo y dejar en claro que esto estaría disponible para comunicárselo a los estados fue cuando el presidente se reunió con los gobernadores. Y una cosa específica que se pidió es que cuando nos reunimos con los fiscales estatales y cuando el presidente se reunió con los gobernadores, y por cierto, la vicepresidenta ha tenido múltiples reuniones con todos estos funcionarios. Una de las cosas que ha salido a relucir es la importancia de interconectarlos, de crear una red para que puedan aprender unos de otros. Así que en los estados donde se están considerando leyes limitantes, es muy claro que esto es algo que era muy necesario, así que decidimos hacerlo parte del plan. Sobre la emergencia de salud pública, ¿diría usted que la Casa Blanca considera que tiene la autoridad para declarar una emergencia de salud pública para proteger los servicios sobre el aborto? El secretario de Salud y Servicios Sociales tiene que declarar una emergencia de salud pública. No es una cuestión de autoridad legal. Él lo puede hacer en cualquier momento. La pregunta es, ¿qué ganaría declarando una emergencia de salud pública? Su reacción a la muerte del ex primer ministro de Japón. Déjeme comenzar y luego regreso con usted. No tenemos mucho tiempo. Como saben, el presidente sale pronto para la CIA y tenemos que reunirnos. Pero quisiera, como punto de privilegio, reconocer a Ángela Pérez, quien nos deja. Tenemos muchas cosas que celebrar, pero ella ha recibido un ascenso y se va al Departamento de Comercio como secretaria de prensa adjunta. Ha estado con nosotros desde el comienzo, es una de las originales, estuvo con nosotros en la campaña y su inteligencia, su sentido del humor ha sido un regalo para todos sus colegas aquí. Todos ustedes mismos lo han presenciado. Así que nos entristece que te vayas, pero también te vamos a estar vitoreando ahora que vas a cosas excepcionales. Hoy es su último día, así que te queremos mucho, Ángela. Gracias por todo lo que haces. Bien. Se le envió una carta al presidente Biden hablando de la sensación de decepción. ¿El presidente se va a reunir con la familia? Mire, yo no he visto la carta todavía, yo escuché de la carta, pero no he podido leerla y no me quiero adelantar a los viajes del presidente o lo que tendría en su agenda en el Oriente Medio. Le puedo asegurar que él está dándole seguimiento a la investigación sobre la muerte de Shireen. Hemos hablado de esto muchas veces desde el podio. Autoridades estadounidenses siguen en contacto con la familia de Abu Akleh y hemos escuchado sus preocupaciones, sentimos su dolor y es inimaginable por lo que están pasando. Pero seguimos instando que haya cooperación entre Israel y la autoridad palestina sobre otras medidas y seguimos instando que haya responsabilidad. Sí, si quieren ir con el presidente, sí, pero yo voy a continuar.
¿Puede darnos una actualización sobre lo que piensa el presidente respecto a los aranceles a China? No tenemos nada claro en este momento sobre la decisión de los aranceles. Como he dicho muchas veces, el presidente está evaluando todas las opciones. Esta es una decisión importante que va a tomar el presidente en nombre del público estadounidense. Tan pronto tengamos algo, lo compartiremos. Algunos senadores demócratas han elogiado la orden ejecutiva del presidente, pero dicen que debería ser más. ¿Qué más piensa hacer la Casa Blanca y considera el presidente que puede hacer más sobre esto? Ustedes escucharon al presidente hoy hablando con mucha fuerza sobre este tema. Él piensa que tiene la autoridad legal para seguir trabajando y vamos a evaluar todas las opciones para proteger a las mujeres, los derechos de las mujeres, sus libertades. Así que todo esto se ha estado procesando desde que se conoció la decisión Dodd. Pero realmente la forma de encarar esto es que la gente se asegure de que sus voces son escuchadas en las urnas. Así que eso es lo que estamos pidiéndole a nuestros compatriotas, que se aseguren de expresarse y hacerse escuchar. ¿Sugiere eso que él piensa que ya no tiene más autoridad legal en esta materia? Él ha dicho que seguiremos evaluando las opciones a su disposición, pero él dijo que la decisión de la Corte no se basó en la Constitución, sino en un ejercicio de puro poder político. Él está en desacuerdo, considera que la decisión es extremista. Él quiere ser claro con el pueblo estadounidense. Y si piensas en lo que ha ocurrido, en general lo que están haciendo los republicanos, lo que están proponiendo o pidiendo, quieren una proscripción nacional. Así que vamos a seguir haciendo todo lo posible desde acá, pero también le vamos a pedir al Congreso que actúe. Y si no pueden, tenemos que asegurarnos que las voces del pueblo se escuchen en las urnas. ¿Ha descartado el presidente el uso de predios federales para los abortos? Estamos considerando todas las opciones. Todo está planteado. Esta es una idea bien intencionada, sí, pero ciertamente conlleva dificultades para proteger al proveedor o proteger a las mujeres cuando están en jurisdicción federal, cuando salen de la misma. Las pone en una situación comprometida. Así que cuando tenemos estas discusiones lo consideramos. Pero todo está planteado y él va a hacer todo lo que pueda con la autoridad legal a su disposición para que podamos seguir protegiendo los derechos de las mujeres y la libertad de las mujeres. Parte de la retórica del presidente hoy fue prácticamente declararle la guerra a la Corte. Hablaba de galvanizar el voto femenino, algo casi inusual para un presidente que se considera institucionalista respecto a la Corte. Es la opinión del presidente que esto tiene motivaciones políticas en todo sentido. Le puedo decir que el presidente respeta la institución, respeta la Corte. Lo que él piensa que es inconstitucional, y lo dijo esta mañana y lo he dicho antes, es la decisión. Él considera que la decisión que tomó la Corte es extrema y que es excesiva. Así que estamos hablando de un derecho constitucional que estuvo vigente por casi 50 años. Así que cuando piensan en eso, piensan en lo que se hizo hace unas semanas. Bueno, hay que ver el efecto de todo esto en los derechos y libertades de las mujeres, y más, va a ir más allá. Si pensamos en privacidad, en anticoncepción, lo que los republicanos extremistas, lo que el presidente llama el ala ultramaga del Partido Republicano, ¿qué es lo que están haciendo? La realidad es que para tener senadores a favor del derecho a elegir,
la gente se tiene que hacer escuchar en las urnas electorales. Y por eso él va a seguir hablando de esto para que ejerzan su derecho. Considera que la Corte se ha convertido en un cuerpo politizado y no un panel neutral. Bueno, él dijo claramente que esto era un ejercicio de puro poder político, que no era una decisión constitucional, que era extrema, que iba a perjudicar la vida de la gente, que iba a subvertir decisiones cotidianas de la gente sobre sus cuerpos. Así que, ¿qué es lo que la gente necesita para velar por su salud y en relación con sus familias? Eso es muy importante. Fue una decisión extrema. Él ha denunciado ese elemento y lo mencionó enfáticamente en el día de hoy. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Roe tiene que ser una ley y el Congreso tiene que actuar para llegar a ello. El gobernador Abbott de Texas emitió una orden ejecutiva pidiendo que la Guardia Nacional detenga a inmigrantes indocumentados. ¿Hay algún plan de respuesta legal del Ejecutivo si se usa la Guardia Nacional con este fin? El control de inmigración es una autoridad federal. Los estados no deberían interferir, especialmente el gobernador de Texas, Abbott, quien tiene antecedentes de crear caos y confusión en la frontera. Así que yo les diría que este es un asunto de control de inmigración que es autoridad legal. En cuanto al TPS para venezolanos, ¿el presidente va a seguir con esto o no lo va a renovar? Yo no me voy a adelantar a la decisión del presidente sobre el TPS. No tengo nada que decirles en este momento. Una última pregunta. Usted ha dicho múltiples veces que el restablecimiento de Roe tiene que ser por vía legislativa y la elección de más demócratas. Bueno, en el periodo previo a la decisión se aprobó una versión limitada. ¿Está el Ejecutivo interesado en trabajar con los republicanos en una versión más limitada, una ley más limitada, pero que proteja los derechos de las víctimas? Tendrá menos impacto que Roe, obviamente, pero sí más que otros mecanismos. No tengo nada que compartirles en este momento respecto a qué pudiéramos hacer que sea menos que Roe. El presidente ha hablado de legislar la premisa de Roe y esto tiene que ver con los derechos y libertades de las mujeres. Tenemos que tomar muy en serio la decisión de la Corte y lo que dijo el juez Thomas sobre privacidad, anticoncepción y matrimonio. Estas son cosas para las que tenemos que estar preparados. El presidente en las últimas semanas ha tomado decisiones a este respecto. El hecho de que los medicamentos sean aprobados para uso generalizado, porque muchas mujeres lo necesitan para someterse a aborto, y mujeres que deciden no salir de sus estados que puedan tener protección. Y después está el componente de privacidad, de proteger a las clínicas. Eso es lo que él va a seguir haciendo y viendo qué otra autoridad legal tiene. Él tiene que avanzar para proteger estos derechos, pero la forma en que podemos recuperar esas libertades y derechos constitucionales que tuvimos durante casi 50 años es legislando Roe. El presidente dijo que iba a pasar por la embajada de Japón para firmar el libro de condolencias. ¿Alguna reacción? No tengo nada que compartir sobre viajes. Entiendo que aún no han fijado una fecha para
el funeral. El presidente mencionó que trató de comunicarse con el primer ministro Kishida para expresarle sus condolencias. También ustedes vieron la declaración del presidente. Dice que le entristece que su amigo, el exministro Abe, hubiera sido asesinado. Él expresó sus condolencias a la familia y reiteró que el pueblo estadounidense sigue al lado del pueblo de Japón en su duelo. Tenemos toda la confianza en la fortaleza de la democracia de Japón y pensamos que el legado del ex primer ministro seguirá vivo. En cuanto a viajes o arreglos funerarios, creo que aún no se han establecido. No tengo nada que decirle por ahora. ¿Consideraría el Ejecutivo la inclusión del expresidente Trump en la delegación? Hasta donde yo sé, no se ha fijado una fecha. Nuevamente, no tengo nada que compartirles sobre el viaje, pero el presidente Trump puede hacer sus propios planes. Yo no voy a hablar de eso. Hablaste un poco de privacidad hoy. ¿Considera el presidente que es apropiado que los manifestantes a favor del aborto traten de intimidar a los magistrados de la Corte Suprema? Hemos sido muy claros. El presidente ha dicho que condena cualquier intento de intimidación de los magistrados. En este caso en particular, lo hemos deplorado. Él firmó una legislación para que tengan lo que necesitan. Bueno, pero no están yendo a las casas. Es como decir no vayan a un restaurante. ¿Es todo lo que van a hacer? Lo que he dicho es que condenamos cualquier acto de intimidación. El presidente ha hablado de esto y hemos hecho múltiples declaraciones al respecto. Los manifestantes saben que un magistrado va a ir a un restaurante y dicen que pueden hacerlo mientras sean pacíficos. Bueno, cuando hablamos de una protesta pacífica, queremos protestas pacíficas, pero cuando estamos hablando de intimidación, es algo que condenamos. Pero pueden ir a la casa de un magistrado o un restaurante. ¿En qué contexto consideran que no es apropiado? Ya se los he dicho. Usted preguntaba por la intimidación. Condenamos la intimidación y la violencia y hemos sido muy claros. Hay una clara definición de qué es violencia y qué es intimidación. Las protestas pacíficas, la gente debe tener el derecho de hacer eso. En un restaurante, si es frente a un restaurante, si es pacífico, sí. De veras, una protesta pacífica. Entonces, si la gente no está de acuerdo con una decisión de los magistrados, estos no tienen derecho a la privacidad. Bueno, Peter, esto es lo que es una democracia, la gente tiene derechos. Pero hay gente que tiene derecho a la privacidad. Pero la gente debe tener el derecho a protestar pacíficamente. Lo que condenamos es la violencia y la intimidación. Pero esto puede generar una situación potencialmente seria cuando la gente, aunque sea pacífica, está indignada. Peter, hemos condenado todas las formas de intimidación y de violencia. Yo dije que se deben permitir las protestas pacíficas. Condenamos la intimidación y condenamos cualquier acto de violencia de cualquier tipo. El presidente ha firmado legislación bipartidista para asegurar que los jueces tengan la protección que necesitan. El Ejecutivo ha asignado alguaciles a través del Departamento de Justicia para la protección de los magistrados. Así que hemos demostrado que la intimidación y la violencia no son el camino a seguir, no es la forma de adelantar el discurso político. La semana que viene el presidente de México estará aquí. ¿Qué anticipa el presidente Biden y qué dicen de las críticas del presidente de México
respecto a los cargos de espionaje contra Julian Assange. El presidente y la primera dama están ansiosos por recibir al presidente de México y a la primera dama aquí en Washington. Será una visita bilateral, como hemos dicho antes, y tendrán una oportunidad de trabajar en la cumbre, de adelantar el trabajo de la cumbre de las Américas, y quieren discutir una amplia agenda, incluyendo esfuerzos conjuntos en migración, alimentos, oportunidades económicas. Así que el presidente está ansioso por tener esta conversación y así será la semana que viene. El presidente hizo comentarios bastante severos sobre derribar la Estatua de la Libertad. ¿Cuál es su respuesta? Vemos al presidente de México como un aliado. Ellos van a estar aquí llenando... Mire, se ha reportado que el presidente estaría considerando un discurso después de que se completen las audiencias sobre el 6 de enero. ¿Cuál sería la intención? No puedo confirmar un discurso que pudiera o no llevarse a cabo. Vamos a dejar que la comisión del 6 de enero continúe haciendo su trabajo, siga con las audiencias. El presidente y todos hemos dicho muchas veces que su labor es importante, es un proceso independiente, es un proceso bipartidista, independiente. Pensamos, por la evolución de las audiencias, que es importante que el pueblo estadounidense vea exactamente qué pasó ese día. El 6 de enero fue un día oscuro para nuestra democracia. Fue un ataque contra nuestras autoridades y queremos respetar los procesos y no voy a comentar mientras esto siga en marcha. La Casa Blanca quiere abrogarse el crédito por la reciente baja en los precios de los combustibles. ¿Consideran que esto es resultado de esta decisión o más bien será efecto de otras políticas? Como dijera el presidente, hemos visto que los precios de la gasolina han bajado por 25 días consecutivos. Entendemos que eso no basta. Hay gente que todavía está pasando por severos problemas y nosotros pensamos que el presidente realmente ha encarado esto de frente en lo que concierne la reserva estratégica de petróleo y la extracción de un histórico de 1 millón de barriles diarios, la expansión de la producción de etanol, combustible que hemos puesto a disposición no solo en invierno, sino también durante el verano. Así que mucho del trabajo que ha hecho el presidente ha ayudado a moderar el incremento en los precios. Recuerden que esto es producto de la brutal campaña de Putin en Ucrania. Hemos visto cómo se efectúan estas cosas. Entendemos que hay que hacer más. El presidente pidió por eso un alivio en el impuesto a la gasolina. Es algo que le estamos pidiendo al Congreso. Se puede hacer muy fácil y esto le dará un alivio a las familias estadounidenses. Vamos a ver que los precios van a bajar, pero creo que en lo personal podemos hacer más. El presidente compartió esta historia hace pocos minutos. El caso de la niña que tuvo que viajar a otro estado para someterse a un aborto. ¿Considera la Casa Blanca que las autoridades locales conocen a esta niña? Se está haciendo todo lo posible por proteger a los fiscales y a ella. Este es un componente ilegal. Yo lo remitiría al Departamento de Justicia. No tengo más que compartir sobre la identidad de esta joven o su pregunta. Recientemente hablé de esto para mostrarle a una joven cuán extrema era
esta situación. A todos les podría gustar esta situación, pero cuando no hay excepciones, cuando tenemos a una niña que tiene que llevar a término un embarazo producto de una violación, eso es inaceptable. Se lo escucharon decir directamente y por eso él está pidiendo que se haga todo lo posible desde la perspectiva de su autoridad legal, así que él va a continuar. Y nuevamente, tenemos que asegurarnos que el Congreso actúa. Bueno, el presidente ha firmado una serie de órdenes, él ha instado al Congreso a actuar. Pero ¿qué se espera? El presidente lo que ha estado haciendo es proteger a niñas y mujeres que no cuentan con libertades en el día de hoy. Por eso él está usando su autoridad legal para hacer anuncios sobre la autoridad legal con la que cuenta. Él va a seguir haciendo ese trabajo y todo lo posible para proteger a jóvenes que son como esta joven. Él también va a denunciar enérgicamente qué es lo que está ocurriendo y que esto es inaceptable. En cuanto al petróleo que se extrae en la reserva estratégica, ¿ha habido alguna conversación? Hoy me compro un espacio para decirles, este petróleo, parte de este petróleo que se está extrayendo, ¿va al extranjero? En cuanto al tema del petróleo, las petroleras son las que deciden. Nosotros no controlamos lo que hacen las empresas con el petróleo. Habría que preguntarle a las petroleras a dónde están enviando el petróleo que adquieren. No podemos responderlo desde aquí. Yo no puedo dictaminar qué hacen las empresas petroleras, qué producen o a dónde lo venden. Yo lo remitiría al Departamento de Energía. Cuando se habla de esta mayoría en la Corte, es una mayoría que no va a desaparecer en el corto plazo. Porque el presidente no apoya cambios a la conformación de la Corte. El presidente considera que la mejor manera de usar nuestro capital político es haciendo todo lo posible para que el Congreso actúe, de hacer todo lo posible para que tengamos demócratas a favor del derecho a elegir en el Senado y en la Cámara, para que se pueda legislar sobre el Roe. Esa es la mejor manera de lograr resultados y por eso le está pidiendo al pueblo estadounidense que vayan a votar para hacerse escuchar. Es la mejor manera. El expresidente de Angola, el presidente Dos Santos, está cumpliendo 79 años. ¿Algún plan del presidente de llamarlo? No tengo nada que adelantar. Mire, realmente condolencias a la familia. No tengo nada que adelantar. Y una segunda pregunta sobre aborto e inflación. Hay algunas cosas que usted pueda decir que están saliéndole bien a este presidente en este momento. Bueno, yo lo remitiría a las estadísticas de empleo. 375 millones, 3.750.000 empleos generados. Esto es un buen indicio para la economía y vemos como el desempleo está en 3,6 y dentro de esas cifras estamos viendo cómo hemos creado o alcanzado los mismos niveles que había antes de la pandemia en lo que concierne al sector privado, que es increíblemente importante, y hemos añadido más empleos. Todo eso es muy importante cuando hablamos de
esta histórica recuperación económica para que podamos realmente lidiar con la inflación. El presidente ha hablado de esto, él hizo referencia a todos los puntos que yo mencioné al comienzo. Y una cosa más, cuando alguien me pregunta, nosotros vimos una baja de 25 centavos en el precio de la gasolina. Eso es importante. Entendemos que hay más trabajo por hacer, pero mucho de lo que estamos viendo se debe al trabajo que ha hecho el presidente. Cuando vemos las cifras de empleo, eso se debe a lo que ha hecho el presidente. Cuando pensamos en el plan de rescate para Estados Unidos, todas estas cosas son increíblemente importantes. Pero tenemos más trabajo que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.